Cuando la historia, que es la gran memoria de los tiempos, recuerde cuál fue la mayor obra de Mauricio Macri, y entonces en los anales de la historia encontraremos que el gobierno de Macri, el gobierno de los CEO, de los ejecutivos, la mayor obra que hizo fue un milagro. Un milagro, sí, unir al peronismo, lo que no había logrado ni el mismo Perón. ¡Qué cosa increíble! Fíjese que, claro, esto tiene toda una explicación, porque en la vida de los políticos, a veces los resultados de los hechos que ellos producen son inconcebibles. Por eso siempre Perón hablaba de los imponderables. O sea, nunca en la vida el grupo, el poder, el círculo rojo que sostiene y que llevó a Macri el gobierno, soñó que iba a lograr lo que nadie se había podido no solo proponer, sino alcanzar: la unidad de todo el peronismo. Y en eso estamos. Está en una marcha forzada a la unidad. Uno dice que se unirá por espanto, otro por la inteligencia de Cristina y otro por el peso natural de la realidad, o sea, la necesidad de contar con una organización sólida, políticamente estructurada, que pueda realmente avanzar con un proyecto. Y lo primero que tiene que cualquier imaginario tener presente es que un proyecto solo se logra desde la unidad de las grandes mayorías. Y Macri está en camino de lograr ese, como dije antes, ese extraordinario milagro: la unidad del peronismo. ¿Qué te parece? Por supuesto que muy poca gente sabe los orígenes, o sea, las causas que son fundamentales en el desbande, en la división del peronismo. Mucha gente ignora cuáles son las bases de sustentación de ese increíble, inexplicable accionar del grupo mayoritario político de un país que se haya desangrado internamente por alguna causa exógena. Y entonces es por la causa interna de sus propios dirigentes, por sus ambiciones personales y desmedidas, por el necesario e imperioso accionar del enemigo, que sabía que la única forma de, no solo de llegar al poder, sino de continuar ejerciendo el poder, era mediante la división de la mayor fuerza política del país, de dividir al peronismo. Entonces, esos dos factores son los que son los centrales de esta causa increíble, que ahora se está dando todo a la inversa. Ahora se está produciendo, a pesar de esas cosas que están activas, no crean, la ambición personal de la dirigencia que ha sido superada por los tiempos. Y, como lo decía Perón en otros tiempos, decía: cuando el pueblo sienta la necesidad de ejercer sus derechos, va a ir con sus dirigentes a la cabeza. Y si no fuese así, va a ir con la cabeza de sus dirigentes. Pero el pueblo siempre tendrá la última palabra. Gran sabiduría. Era un sabio. Y fíjese, ahora se está dando eso. Está el pueblo, la necesidad del pueblo está superando la instancia y la cordura y la mansedumbre y el acomodo, el arreglo, en fin, las coincidencias que se dan muchos dirigentes del peronismo y sobre todo del movimiento obrero organizado. O sea, los más grandes fogoneros de la división del peronismo han sido los dirigentes del movimiento obrero, los dirigentes que dirigían los intereses de los trabajadores. Esos han sido los mayores creadores de la división.
los que han cimentado la división, porque han comandado legiones de gente que han sido llevada para otros sectores con el objeto de ellos negociar con el poder, que era la única forma, y debilitar al movimiento político, que era el que realmente les condicionaba a ellos y les bajaba línea. Entonces ellos quisieron hacerse políticos. Y entonces no vieron una mejor opción que dividir al movimiento que justamente los había creado a ellos. Porque el peronismo creó el movimiento obrero en Argentina. Nosotros hemos venido denunciando acá y enunciando que el peronismo ya no existe. O sea, al no estar Perón, su creador, su conductor, su maestro, el peronismo desapareció. Pero quedaron el tercer actor que ahora se presenta, que es los peronistas. O sea, ahora ha aparecido un tercer factor en todo esto, que son los peronistas, que han tomado el comando de sus representatividades. Y entonces ellos son los que están generando esta nueva opción de la política argentina. Cosa increíble. Ahora bien, el peronismo, nosotros los peronistas, si bien es cierto el peronismo ya ha dejado de existir, nosotros los peronistas tenemos una visión renovadora, porque como somos los actores principales de este gran movimiento que es originariamente argentino, pero que a nivel mundial no tiene comparación con ningún movimiento organizado de ningún país político. Entonces, fíjese una cosa, el pueblo, el peronismo, esos 30 y tantos millones, se muestran ahora al frente de sus responsabilidades y avanzan sobre un gobierno que vino para terminar con ellos. O sea, lo infiltraron al gobierno. Mucha gente que compone este gobierno fue atraída, succionada por el macrismo y todo ese movimiento de la extrema derecha, de la gran oligarquía argentina y el famoso ese círculo rojo que es el empresarial, corporativo y demás. Sin embargo, frente a la incapacidad, la ineptitud de poder sobreponerse sobre esa fuerza que hasta ahora ha sido silenciosa y castigada, o sea, brutalmente castigada, y va en la marcha para ser definitivamente borrada su poderío de fuerza. O sea, ellos van por todo lo que pudieron imaginar. Y fíjense que eso está logrando el milagro. Esa cantidad de gente que se había distraído en el accionar, ahora curiosamente se está unificando. Se está unificando en todos los frentes. O sea, están pasando por encima de todos sus dirigentes y se están uniendo. Porque el interés común, justamente es eso, lo que determina este fenómeno nuevo en la política, el interés común, y frente a todo lo que suponían que no iba a realizarse nunca, porque ellos habían apostado a que esto, ya el peronismo estaba terminado, ellos lo habían infiltrado, lo habían dominado, seccionado, en fin, de todas formas. O sea, no había posibilidad sin dirigente. A la dirigente máxima que tiene el peronismo en este momento la querían destruir y se pusieron todas las fuerzas de los medios de comunicación masivos a su servicio, todos los jueces, todos los fiscales y toda la mayor inquina y odio sembraron sobre la figura para la única figura, destruirla. Entonces decían, el peronismo ya no tiene posibilidades nunca de retornar. Y ya hoy, mayo, mediados de mayo, principios de mayo del 2017, ya está en recuperación y marcha en forma vertiginosa hacia la unidad. Esto va a deparar indiscutiblemente un nuevo frente de lucha, un nuevo frente de combate. Va a haber una nueva dirigencia con nuevas opciones, con nuevas inquietudes, con nuevas demandas, con nuevas necesidades, pero con nuevas ideas, porque se van a sumar a esta nueva opción
una cantidad de mentes brillantes que tiene la Argentina y que ahora van a tener la oportunidad de manifestarse, porque viene una renovación, una sangre nueva en todo el orden político. Y en eso nosotros, en este momento, estamos siendo espectadores y al mismo tiempo participantes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En los tiempos próximos, en el futuro inmediato, vamos a ser testigos de hechos y acontecimientos increíbles. Vamos a observar cómo se está desgastando una mentira, un proyecto falso, un proyecto que vino precedido de una gran fanfarria, o sea, una gran fanfarria mediática, que venían ellos supuestamente para barrer con los restos de la fuerza del pueblo. Ya eso había sucedido, les pasó a las dictaduras. La misma, nosotros que hemos sido testigos en el tiempo, conocíamos toda esta trayectoria, por eso hemos estado denunciándolo. Las dictaduras creyeron exactamente lo mismo, que habían logrado doblegar la voluntad del pueblo y que habían hecho desaparecer a Perón. Ahora se ha vuelto a repetir la misma instancia. Y entonces, ahora por eso, como decía, estamos a las puertas de un gran alumbramiento. O sea, ahora vamos a ver dos cosas simultáneas. El desgaste natural del gobierno, que va a tener dos accionarios, va a actuar de dos formas. Una, va a querer mimetizarse en esta caída. Él va a querer también ser un peronismo que está cayendo. Y entonces le va a acusar a la izquierda, en fin, va a inventar grandes cosas. Y el resurgimiento de los silenciosos, los que habían sido golpeados, los que están siendo golpeados todavía, los que están siendo golpeados por los precios desorbitados, por las tarifas enormemente aplicadas sin control y sin conciencia, y de todas las variables de una economía, de un mercado corporativo que obedece solamente a intereses que no son los intereses de la gran mayoría, que es del pueblo. Entonces, ese acontecimiento que a nosotros se nos va a presentar a la vista ahora, de inmediato prácticamente, o sea, nosotros estamos llegando a desembocar en octubre con una nueva conciencia en marcha, una nueva conciencia en marcha, y de ahí para adelante. Ahora bien, eso es la euforia, la realidad de un hecho que prácticamente y aparente, por todo lo que aparentaba, no se iba a dar. Pero ahora viene el gran desafío, la aparición de esa nueva dirigencia y ese nuevo concepto de ver y analizar el futuro. Ahí viene el gran compromiso del pueblo, que debe exigir a la nueva dirigencia ya estrictamente, con rigor, proyectos concretos. O sea, ya no podemos nosotros volver a repetir todo lo que estuvo y todo lo que se hizo y que produjo el advenimiento de la extrema derecha con Macri a la cabeza. Ya nuestro nuevo accionar debe ser totalmente ideas renovadas. Y para las ideas renovadas entonces habrá que crear grandes y nuevas organizaciones. Y entonces ahí surgirán los grandes y nuevos proyectos de la gente joven, de la gente que no ha tenido todavía oportunidad de manifestarse, cuál es su poderosa influencia y sus grandes capacidades que todavía no ha podido demostrar. O sea, se había logrado achatar la inteligencia argentina. Entonces estamos frente a un acontecimiento inesperado, pero además inimaginado. Y entonces tenemos que estar atentos, porque no nos podemos distraer, no crean que ya está todo logrado. No, estamos en plena tarea, se van a producir los hechos. Lo primero es este milagro que digo, la unificación del peronismo, porque el único causal de todo esto ha sido justamente el que vino a destruirlo, a desunirlo, a desbandarlo. Él es el que ha generado este milagro y nosotros debemos festejarlo, pero debemos estar atentos y vigilantes, porque de aquí en adelante se inicia otra etapa histórica de una trascendencia que es inimaginable. Y ahí estamos con toda la fuerza y con todo el vigor de una nueva conciencia en marcha. Así que felices, celebremos.